Los famosos logos en negativo. Esta versión del logo que muchos diseñadores infravaloran y muchos ignoran a la hora de crear una identidad visual para una marca. Si no tienen educación a la vez. Así que en este video te diré por qué los logos en negativo son importantes y te daré un par de trucos para que hagas unos logos en negativo como vos. Primero, ¿para qué sirven los logos en negativo? Bueno, principalmente su funcionalidad es, ya que son una versión monocromática, funcionan muy bien sobre fondos fotográficos. También otra función que tienen es a la hora de hacer una composición en la que conviven muchos logos, por ejemplo un flyer donde en la zona donde están los patrocinantes, etc. Si todos son en blanco o en negro, ya sea el tipo de composición, va a quedar muchísimo más armónico que estando cada uno en color. A eso se le llama estrategia. Un ejemplo de mal uso o de falta de uso de lo que sería el logo en negativo es el polémico logo de marca país de República Dominicana. Se puso sobre el video, en la esquinita pequeñito fue la versión a color, ignorando completamente la versión en negativo que hubiese sido la adecuada. No, hombre, unos genios. La versión negativa en algunos casos es muy fácil de resolver, ya que la forma, al ser muy simple, permite simplemente invertir los colores. Pero hay unas versiones de logos o unas composiciones de logos que son mucho más complejas, que tienen algunos detalles, ya sea de volúmenes, ya sea 3D, destellos, etcétera, que ameritan un truquito de más para poder implementar o crear la versión en negativa del logo. Así que vamos a enlistarlos y vamos a hablar cada uno de estos casos en específico en los que se presenta esa complejidad y cómo la podemos resolver. En este caso tenemos un logo bastante complejo y lo que buscamos, además de invertir los colores, es también invertir el espacio negativo. Es decir, lo que antes estaba vacío, rellenarlo de blanco. Por ejemplo, en este caso, lo que antes era negro, ahora quedará vacío, y lo que estaba vacío, entre comillas, ahora se rellenará de blanco. En este caso lo que vamos a hacer es copiar la versión monocromática negra y la pintamos de blanco, que por cierto muchos diseñadores cometen el error de tomar la versión monocromática negra y pintarla de blanco, y si se fijan es un error completamente porque la figura se deforma completamente, no se entiende. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar los trazos de adentro, todos los trazos que nos interesan, y luego arrastrarlos fuera. Y así de fácil tenemos la versión correcta en negativo. En este segundo caso tenemos algo muy curioso, y es que ¿por qué no pintamos esta versión simplemente de blanco y ya está? El problema es que la mirada del robot cambia de dirección completamente. Por ejemplo, en este caso, si eliminamos el fondo, vemos que ya deja de mirar al frente, sino que mira hacia arriba. Entonces no queremos eso. Vamos de nuevo a pintar de blanco esta versión y de nuevo el mismo truco. Seleccionamos el trazo de adentro, en este caso nos llevamos los ojitos también. Luego con la herramienta creador de formas vamos a eliminarlo y listo. El robot vuelve a mirar al frente y esta vez sí en una versión en negativo correcta. Algo a tomar en cuenta a la hora de crear un logo en negativo es que hay que dedicarle un poco de trabajo cuando son figuras complejas como esta. En este caso, por ejemplo, vemos que esta punta queda bastante puntiaguda con respecto a la versión original, que es más redonda. Entonces en ese caso tenemos que curvarla también. En este caso queda esta versión muy pequeña con respecto a la original, así que aumentamos el tamaño un poco para compensar y luego vamos añadiendo los demás elementos. Para reforzar un poco lo que hablamos de este primer caso, tenemos que repetir, el truco está en invertir, además de los colores, invertir el espacio en negativo. Es decir, que lo que antes estaba vacío, rellenarlo y viceversa. Y no cometer este error de invertir el color a secas porque la imagen se deforma, ya que al ser una cara necesita ciertos retoques de más para conservar la figura intacta o lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, en este caso esta línea no existe en la versión original y se tiene que crear en la versión en negativo para poder crear la forma, para que el ojo entienda que allí está esa forma que complementa el león. Ahora, en el caso de los logos con efecto de volumen, se pueden resolver de esta forma, aplicando un tramado de líneas, puede ser también de puntos, etc. Y este es un caso bastante interesante porque la forma que tiene volumen está encima de otra, entonces a la hora de crear digamos, la versión en negativo, sería muy complicado simplemente pintar todo de negro porque entonces se perdería la forma. Entonces una forma de resolverlo sería con este tramado en líneas. Otro caso de efecto de volumen puede ser esto. Entonces se fijan que son varias capas que están formando la figura, o es lo que se intenta transmitir a través de estos efectos como sombras y degradados. Y la forma de resolverlo en su versión en negativo sería agregar estas líneas para que todavía se conserve y se entienda que son varias capas que están formando un todo. Y nunca hacer esto porque entonces digamos que el concepto real del logo se pierde si lo pintamos completamente de blanco.
En el caso de las composiciones 3D, irónicamente es un poco más fácil porque nos podemos ayudar de líneas, como es el caso de este logo, crear las líneas, por ejemplo en este caso, esta forma de acá, en la 3D entendemos que es convexa, y con esta línea acá podemos decirle al ojo que esta forma es curva acá y que sobresale un poco, que es convexa. Y así podemos crear una versión en negativo de un logo como este, que es bastante complejo. Acá tenemos otro caso también 3D, que este es un poco más fácil porque en este caso nos ayudaríamos de las luces, simplemente usando el blanco y el negro. En el caso de los destellos y luces sí es un poco más interesante porque, a ver, en mi caso yo no haría un logo como este. Me parece de hecho increíble que este sea el logo principal de esta marca, porque si ya tienen esta versión que, oye, me parece súper limpia y súper minimalista y funciona súper bien, no sé por qué esta sería la versión principal. Pero en el caso de estas composiciones con luces y destellos, inevitablemente se va a perder ese efecto de luz o esos destellos, porque, a ver, llevarlo a una versión monocromática, a una sola tinta, es imposible. Así que lo que se hace es recrear una versión muy minimalista de lo que serían esas luces o esos destellos. Inevitablemente se va a perder el efecto, pero se va a mantener la esencia. Como por ejemplo en este otro caso, que aquí sí es imposible crear lo que sería este destello, y inevitablemente se pierde. Entonces se crearía simplemente la forma, en este caso del canguro, y así sería la versión monocromática. En el caso de las áreas transparentes, este es un caso interesante porque, al igual que vimos los efectos de volúmenes, se puede resolver fácilmente con un tramado de líneas. Donde está la transparencia, se usan las líneas. En este caso se hace así porque son varias capas, una que está encima de la otra. Entonces, para que se entienda que está esta capa, sobre esta se hacen las líneas. Porque si pintamos esta solo de negro, entonces se va a ver simplemente una mancha negra y ya se pierde esa idea que se quería transmitir de las capas. Algo así como en este caso, que simplemente donde se integraban las dos formas, hicieron como una especie de hueco o de espacio negativo allí donde se integraban. Y bueno, ya para concluir, a la hora de crear un logo negativo, va a haber estos casos donde hay que hacer un trabajito de más, hacerles un par de truquitos de más para conseguir o lograr que todavía se conserve la forma original del logo. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Dedicarle su tiempo extra, acomodar esos ciertos detalles, ya sería para conseguir, como vimos, las transparencias, como vimos, los efectos de volúmenes, tramados, etc. Así que no simplemente lo pintes de blanco y ya, porque puede que esté mal. Anota eso, anota eso. Claro, si la forma es muy simple, puede funcionar, pero si es como uno de estos casos donde amerita un poco más de trabajo, entonces hay que trabajarlo más. Así que espero que te haya servido todos estos tips para conseguir un logo en negativo correcto.